Atención, alerta de nuevo super equipo en la NBA, pero ¿funcionará esta vez? Luka Doncic amenaza con ponerse en la mejor forma de su carrera desde que está en la NBA y el Liverpool sigue dando golpes de mercado. Todo eso, como siempre, aquí se los doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Saludos, otra edición de Cortita y al Pie. Se me está haciendo muy complicado este verano sin NBA, ya que terminó el Mundial de Clubes con poco fútbol. Afortunadamente está el béisbol de las Grandes Ligas. Ya tocaré temas interesantes esta semana en lo que resta de Cortita y al Pie. Pero ya que vuelva la temporada de fútbol en las distintas ligas y, por supuesto, que vuelva la NBA. Antes de seguir con el contenido de hoy, agradecerles a los que se han suscrito al canal, los que no lo hayan hecho, bienvenidos. De lunes a viernes, Cortita y al Pie, seleccionamos las 3 o 4 notas más interesantes del deporte con un toque de análisis, así que bienvenidos. Si nos quieren escuchar en Apple Podcast y también en YouTube Music y por supuesto en Spotify. Arranco con el fútbol porque el Liverpool sigue dando de qué hablar en el mercado. Terminó por asegurar el fichaje de Hugo Ekitike, se me sigue complicando el apellido de este futbolista de 23 años que viene del Eintracht Frankfurt. Ese es otro tema interesante a tocar, lo que ha hecho la gerencia deportiva del Eintracht Frankfurt, ubicando talento y luego vendiéndolo por 10, 20 veces lo que les costó. Y no es solamente reciente. El Frankfurt le vendió, por ejemplo, al Real Madrid a Luka Jovic, que terminó siendo un fracaso, pero que pintaba muy bien y que en aquella oportunidad le costó al Madrid, recuerdo, 60 millones de euros. Pero bueno, Ekitike le va a costar al Liverpool cerca de 91 millones de euros. Un poquito menos de lo que figuraba en la cláusula de rescisión del futbolista, que rondaba los 100 millones, así que hubo alguna especie de negociación para que al menos el Liverpool tuviera ese 10% de descuento y va a obtener al centro delantero que buscaba. Hay que recordar que el Liverpool realmente en la posición de centro delantero tiene solamente a Darwin Núñez y todo apunta a que no está en los planes de Arne Slot y está esperando el equipo conseguir una buena oferta que además le agrade al jugador para que acabe su tiempo en Anfield. Pero no ha sido solo el fichaje de este centro delantero y lo que puede venir, porque además el Liverpool no ha desistido todavía de fichar a Alexander Isak, al delantero centro del Newcastle, y que tiene características similares a las de Ekitike, que ya jugó en el Paris Saint-Germain, que era banca en aquel Paris Saint-Germain de Messi, de Mbappé, de Neymar, pero que se destapó en la liga alemana con el Frankfurt y que no es el prototípico número 9, es un futbolista que le gusta partir de atrás, que puede colaborar en la construcción, que tiene una zancada larga, mucha velocidad. En fin, me parece un muy buen fichaje, no sé si a ese precio, pero el mercado está un poco loco, sobre todo con lo que están dispuestos a pagar los equipos ingleses. Pero revisemos un poco más de lo que ha hecho el Liverpool, que fue a fichar, y creo que es el fichaje más caro en la historia de la Premier hasta ahora, a Florian Wirtz, al talento generacional del Bayer Leverkusen, talento generacional de la selección alemana, un futbolista de apenas hoy en día 22 años y que va a ocupar esa posición de media punta, de creador, en la que me imagino alternará, competirá con Cody Gakpo, aunque Slot utilizó a Gakpo también como una especie de falso 9 la temporada pasada. Ahí va a tener que empezar a jugar su ajedrez el técnico neerlandés, porque con la profundidad, la gran cantidad de piezas que va a tener, también vendrán los problemas de tener contento a todo el mundo, pero entre esos dos fichajes se gastó casi 220 millones de euros el Liverpool y antes ya había pagado 40 en promedio por dos laterales. Jeremy Frimpong, que viene también del Bayer Leverkusen, que es más un carrilero y que se va a ocupar de la banda derecha, esa que deja a Trent Alexander-Arnold, y Milos Kerkez, el húngaro, fichado también recientemente y que le cuesta aproximadamente 40 millones de euros. Todo esto para sumar un aproximado de 300 millones de euros, contando algunos otros fichajes un poco más pequeños y avisándoles que quizá Liverpool no haya terminado. Será clave también el tema salidas, porque evidentemente se liberó un espacio con el fallecimiento de Diogo Jota, pero aparentemente no quiere continuar Luis Díaz dentro del club y eso abriría un espacio no solamente en la cancha, sino también sanearía un poco las finanzas de un club que no está acostumbrado a gastar esta cantidad de dinero. Lo ha hecho el Chelsea, que lo sigue haciendo. Esta temporada también va a rondar los 300 millones. Por ahí fichó a João Pedro, fichó también a Estevao. En fin, está cerca de esa cantidad. El Manchester City
desde el mercado anterior. Viene gastando también cerca de 300 millones de euros. Así que lo que está haciendo el Liverpool no es único en Inglaterra, pero sí es particular para lo que venía haciendo el club. Sin embargo, me parece que lo está haciendo de la manera adecuada. Está reforzando las posiciones donde necesita reforzar. Los dos laterales claramente había una necesidad. Había que rejuvenecerlos, o en el caso de Trent Alexander, sustituir básicamente a un lateral que es de selección nacional y que decidió jugarse la carta de acabar su contrato e irse al Real Madrid por un pequeño fee, porque además lo quiso el Madrid antes para poder jugar el Mundial de Clubes. Y luego esa posición de media punta que parecía tenía cubierta con Cody Gakpo, pero no puedes renunciar a la posibilidad de fichar a un tipo como Florian Wirtz, que lo quiso el Bayern, y es raro que los talentos alemanes no se vayan de otro club de la Bundesliga al Bayern, generalmente es la prioridad, y lo quiso también el Manchester City, y decidió por el Liverpool Wirtz. Y por supuesto esta posición que es la de centro delantero, donde creo que tenía la mayor necesidad. Así que el equipo de Arne Slot, que ganó la Premier, con todo y que aflojó en la recta final, pero ya tenía una ventaja más que consumada, fue candidato en la Champions hasta que lo terminó eliminando el Paris Saint-Germain. Y la verdad fue uno de los mejores equipos de la temporada en Europa en el balance. Yo sé, fue un fracaso realmente salir tan temprano de la Champions, pero en líneas generales para mí uno de los equipos que mejor jugó, pero como que alcanzó su pick demasiado temprano en la temporada. Y les decía al inicio, alerta de super equipo en la NBA, una tendencia que parecía irse alejando de las canchas de la NBA y que algún que otro equipo ha reverdecido para la próxima temporada, especialmente los Clippers. Esos Clippers que han sido un fracaso perenne por la cantidad de inversión que han hecho en los últimos años y lo poco que han avanzado. Esos Clippers van a volver a reunir a talento que ya estuvo junto y han seguido sumando piezas. Y en este caso la última, la más reciente, es Chris Paul, un jugador que arrancó su carrera en New Orleans, que fue novato del año, que fue incluso candidato, o estuvo entre los candidatos a MVP, jugando en New Orleans, en una franquicia realmente muy limitada, y que después vio frustrado un cambio a los Lakers, que lo hubiera reunido con Kobe Bryant, lo que hubiera sido esa dupla, para recalar finalmente en los Clippers en aquella oportunidad. Y jugó 6 temporadas en los Clippers, unos Clippers diferentes, pero unos Clippers con Blake Griffin, que llegaron a estar entre los 3 o 4 mejores equipos de la conferencia oeste, pero se terminaban estrellando siempre en los playoffs por lesiones. Bueno, Chris Paul ha pasado ya por varios equipos en su carrera, entre ellos unos Rockets de Houston, en los que compartió con James Harden, que ahora va a volver a ser su compañero, pero en los Clippers. De todos modos, creo que vale la pena mencionar que si bien el titular es Chris Paul, va a los Clippers, yo siento que Chris Paul no va a tener un rol protagónico en los Clippers. No debería siquiera ser parte del quinteto titular de los Clippers. Ya ha dicho el propio Paul que piensa que esta debe ser su última temporada. Creo que es la temporada 21 de Chris Paul. Y este equipo de Clippers, si bien mantuvo el núcleo, ha traído otros jugadores. Trajo a John Collins, refirmó a James Harden, por supuesto, tiene a Kawhi Leonard. Un equipo que tuvo una recta final de temporada regular fantástica y volvió a fracasar en los playoffs. Trajo también a Brook López. Es un equipo que se ha ido reforzando y que vuelve a tener una especie de Big Three, entre comillas, porque, insisto, CP3, más allá del nombre, no está para ser un jugador que aporte como titular a una franquicia que quiere competir ahora como son los Clippers. Por otro lado, es una pena que se desligue de la franquicia de San Antonio, donde estuvo las últimas 2 temporadas, porque allí era una especie de mentor no solo para Víctor Wembanyama, sino para Stephon Castle. Podía haberlo sido para Dylan Harper, que es la elección que tuvo en la primera ronda el equipo de San Antonio en este draft. En fin, ese conocimiento, que es creo lo más valioso de Chris Paul a esta altura de su carrera, ya no se va a aprovechar en una franquicia como San Antonio y tampoco se va a aprovechar en una franquicia como los Clippers, porque es un equipo de misión ganar ahora. Lo necesita por la inversión que han hecho en su arena, por la inversión que han hecho en mantener a un James Harden que ha funcionado en temporada regular, pero que todavía no ha tenido esa química interesante con Kawhi Leonard. Leonard aguantó bastantes partidos de temporada regular para llegar fresco a la postemporada. Se vio muy bien de arranque, pero después tanto él como James Harden desaparecieron y los Clippers volvieron a fracasar. Ya
esa sociedad entre Harden y CP3 ocurrió, les decía, en los Rockets. Y no funcionó realmente. Era un jugador que se dedica a crearse su propio disparo, que inventó un nuevo tipo de ofensiva en la NBA gracias a cómo se marcaban los fouls en esta era moderna. Y un jugador como CP3 mucho más de inteligencia en el juego, de mover el balón rápido y que privilegia evidentemente el pasar a quien está mejor ubicado. Ojo, no es que Harden sea un mal pasador, es uno de los grandes asistidores de la liga, pero estamos hablando en CP3 de uno de los mejores asistidores de la última década y además solamente detrás de John Stockton en estadísticas como robos de balón, por ejemplo. Pero CP3 ya no tiene para ser una, me parece, pieza importante de un equipo que va a competir ahora. Veremos cómo lo utiliza Ty Lue en este equipo, pero no deja de llamar la atención que se va a reunir con James Harden, con quien tuvo 2 temporadas. Las cosas no funcionaron al punto que en ese momento los Rockets decidieron cambiarlo a Oklahoma y traer a Russell Westbrook, otro movimiento que no funcionó. Y a esta altura me pongo a preguntarme yo, y es cierto, ni CP3 ni James Harden tienen anillos de campeón a esta altura en sus carreras de NBA. Pero yo me pregunto si el problema no es realmente James Harden. James Harden estuvo en aquellos Oklahoma City Thunder de 2012 talentosísimos con Durant y con Westbrook, aunque cierto, él tenía un rol secundario en aquel equipo. De hecho, buena parte de aquella época Harden era el hombre número 6, el primero en saltar de la banca. Después tuvo una sociedad con Kevin Durant, también en los Nets, de corta duración. Ha tenido sociedad con Paul George, sociedad con Kawhi Leonard, y simplemente no se le da a James Harden. Yo a esta altura me planteo si no es James Harden el problema. Pero poniendo todo esto en el contexto de la Conferencia Oeste, aún con esas piezas, y no había mencionado a Bradley Beal, que lo dejaron libre, le compraron el resto de su contrato a los Wizards y también va a reforzar a este equipo de los Clippers. Aún así, yo honestamente no los veo entre los mejores 4 equipos de la Conferencia Oeste. Y cierro con otra nota de NBA que tiene que ver con otro veterano que se mueve, y es Marcus Smart, que según varios reportes en la prensa en los Estados Unidos, ha llegado a un acuerdo para que los Wizards le compren su contrato, los Wizards que están en proceso ya hace un rato de reconstrucción, e inmediatamente iría a firmar con los Lakers de Los Ángeles un contrato de 2 años y $11 millones con las condiciones habituales para un veterano de esta liga. ¿Qué tal es este movimiento para los Lakers? Es interesante porque es un jugador que sano, y aquí viene el gran vamos a ver, sano ha sido uno de los mejores defensores de la liga en los últimos años. De hecho, en 2022 fue el defensivo del año, Marcus Smart, que fue clave en aquellos Celtics competitivos. Pero a partir de ahí, Marcus Smart creo que no ha promediado o no ha jugado más de 30 juegos, sino en una de las temporadas después de esa campaña de 2022 cuando fue elegido jugador defensivo del año. Así que es una buena adición tomada con pinzas, porque sí es una pieza que le podría venir muy bien a los Lakers, pero vamos a ver qué Marcus Smart tendrán los Lakers una vez que arranque la temporada. Todo esto sumado a unos Lakers que firmaron a DeAndre Ayton, otra incógnita, porque Ayton, que fue el primer pick de los Suns en 2018, es uno de los hombres grandes de la NBA, uno de los centros con mejor trabajo de pies, con mejor movimiento del lado ofensivo, pero al que se le cuestiona su ética de trabajo y al que se le cuestiona su intensidad defensiva, algo que necesitan los Lakers, esa intensidad defensiva, sobre todo después de que se fue Anthony Davis en el cambio que trajo a Luka Doncic. Y aquí viene el tema que quería tocar. Luka Doncic, una pretemporada o una temporada muerta muy callada para Luka Doncic. Pero si ustedes han estado pendientes de las redes sociales, si lo han seguido, no solo a él ha publicado algunas historias en su Instagram, por ejemplo, sino fotos que han llegado a redes sociales de gente que ha estado en el mismo lugar que Luka Doncic. Por ejemplo, yo la primera que vi y que me impresionó fue una foto del 40 aniversario de la marca de Michael Jordan, de la marca como tal Jordan, de la que es parte embajador Luka Doncic. Y al verlo me di cuenta que Luka Doncic está muchísimo más delgado. Y desde los Lakers apuntan a que está siguiendo, desde que terminó la temporada, una dieta muy estricta, con un programa de condicionamiento, y las imágenes, insisto, que se han visto en redes sociales, incluso hay una donde está en un juego de baloncesto acompañando a Florentino Pérez. Hay que recordar que Luka jugó en el Real Madrid,
que es fan del Real Madrid Fútbol, que lleva una muy buena relación con los jugadores del Madrid, con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Bueno, en una de esas imágenes se ve a un Luka Doncic, yo creo tan delgado como cuando llegó a la NBA. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, ya sabemos las razones por las que los Mavericks cambiaron a Luka Doncic, o las principales, y era el temor a construir alrededor de un jugador que no cuidaba su físico. Y yo siempre he dicho, más allá de que el cambio resulte una locura en líneas generales, yo creo que ese aspecto tenían razón los Mavericks estar preocupados, porque no es solo que ha ido aumentando de peso Luka Doncic, sino que ha sido muy inconsistente, y en las temporadas en las que ha llegado en buen peso, a los 2 meses de temporada está otra vez en una condición que se nota no es la ideal. Que un Luka Doncic gordo y en sobrepeso es mejor que el 85% de la liga, como dijo, creo que lo dijo Charles Barkley, de acuerdo, pero ¿por qué no pensar que un Luka Doncic en la mejor condición física podría ser el mejor jugador de la liga? Eso es lo que yo creo, y eso es a lo que se aferran los Lakers. Si eso pasa, junto al último o penúltimo año de LeBron James, junto a la progresión de Austin Reeves, y si funcionan las apuestas de DeAndre Ayton, de Marcus Smart, si Hachimura tiene una temporada tan buena como la recta final de la temporada pasada, igual y los Lakers están armando algo interesante. Pero lo más interesante es lo que vendrá a partir de ahora. Recuerde que los Lakers se vendieron recientemente a un grupo de inversión encabezado por el dueño también de los Dodgers, y yo creo que no va a faltar inversión, no va a faltar ambición. Pero la clave está en qué va a pasar con Luka Doncic. Luka tiene 1 año más de contrato, y al irse de los Mavs, no es que renunció a él, porque ese cambio básicamente lo hicieron los Mavs de su lado, sin consultarle a Doncic, dejó de percibir, o dejó la posibilidad en la mesa de percibir un 35% más del dinero en una renovación. Ya saben ustedes que de unos años para acá la NBA en sus reglas da la posibilidad de que un equipo en el que está un jugador le haga una extensión de contrato y le pueda pagar mucho más que cualquier otro equipo que esté afuera, con la idea de que ciertos equipos, sobre todo los de mercados pequeños, puedan retener al talento. Así que al irse de los Mavericks a los Lakers, ya Luka Doncic tuvo que rescindir parte de un dinero que bien podía haber ganado si los Mavs le hubieran extendido su contrato. Ahora con los Lakers hay un par de posibilidades. Una, que firme el máximo posible de 4 temporadas, que es lo que le puede ofrecer los Lakers, y ganar cerca de $230 millones. O esperar esta temporada, si está en la condición que parece que está, quizá tener una campaña fantástica y negociar con los Lakers, que tendrían la prioridad para ofrecerle un contrato multianual, pero un contrato multianual que ya sería de 5 años y que podría rozar los 300 millones de euros. Todo esto en temas financieros, que seguramente los tiene en la cabeza Luka Doncic y su agencia. Pero yo creo que Luka Doncic, este cambio y las críticas que hubo alrededor del cambio y todos los trapos sucios que los Mavs, me parece, incorrectamente lavaron a la luz del sol, a la luz del día, y dejaron mal parado a Doncic, creo que ha movido algo dentro del basquetbolista hoy de los Lakers que hirió su orgullo y que nos va a traer al mejor Doncic para la próxima temporada. Emparejado con un LeBron que todavía se resiste al retiro, creo que vamos a tener, por lo menos, si no unos Lakers competitivos de meterse hasta la final de conferencia, sí unos Lakers que van a dar espectáculo. Pero ahí está, póngale el ojo a Luka Doncic. Cuando regrese y sean las fotos oficiales de pretemporada, por lo que he visto, les garantizo que va a estar en la mejor forma física de su carrera desde que llegó a la NBA. Gracias por acompañarme en Cortitas y al Pie. Ya saben, pueden escucharlo también en Spotify, en Apple Podcast, y déjenme sus pensamientos. Siempre me encanta responder a sus mensajes. Hubo mucha interacción en el Cortita y al Pie de ayer. Cortita y al Pie.